Cuando esta persona que me ayuda me dice tienes que cambiar el contenido y tú no tienes que dar conocimiento, sino tienes que ver el problema que tiene la persona y ofrecerle la solución, ahí es cuando cambia todo. Raúl empezó como la mayoría, trabajando en una clínica con horarios interminables y sin apenas tener tiempo para él. Pero a día de hoy vive al 100% de la readaptación online, teniendo su propio negocio, teniendo un equipo que trabaja con él y sobre todo es el claro ejemplo de que se puede trabajar y disfrutar de lo que te apasiona teniendo tu propio negocio y vivir bien y con tiempo. Así que en este vídeo Raúl nos va a contar cómo ha sido todo ese paso, cómo está viendo el mundo de la adaptación tanto a nivel presencial como online a día de hoy y cómo lo ha visto en todo este proceso, y vamos a ver esas claves que le han llevado a estar a día de hoy en el punto en el que está. Así que lo primero, tío, cuéntanos un poquito cuál es tu historia, cómo empezaste en el mundo de la readaptación, cuáles fueron tus inicios en trabajo presencial, cómo era el inicio a nivel de cuántas horas tenías que dedicar, si disfrutabas de lo que hacías, cómo iban esos clientes, cómo evolucionaban. Cuéntanos un poquito cómo fue todo, tío. Pues realmente empecé trabajando en una clínica de manera autónoma, empezaban a llegarme los clientes y la verdad es que empezó a ir todo bien. A nivel económico, bastantes clientes y tal, pero veía que cada vez que cogía más clientes era menos tiempo para poder dar un buen servicio y menos tiempo para mí y para poder disfrutar de mi vida personal. Llegó un momento también que veía que ya tenía tope, que ya realmente no podía seguir creciendo y que si quería crecer al final tenía que sacrificar pues lo que es mi vida y el poder seguir formándome para poder dar un mejor servicio. Ahí a fuego cuando dije que de lo que a mí me gustaba, esto ya no, decía, realmente ya no le veo color a seguir ayudando a personas porque ya era mi salud a nivel de que no podía más. Además, yo sé que te conozco, que eres un tío que te encanta hacer todo tipo de deporte, haces escaladas, haces surf, entrenas, sales a correr, nada de todo. ¿Cómo llevabas compaginar esa vida personal a nivel de...? Llegó un momento, el hecho de fomentar que la gente entrene y tú mismo no tener tiempo ni vitalidad para poder entrenar, y ahí es cuando decía, yo no puedo ser el ejemplo para las personas que estoy entrenando y no poder dedicar ni a todo lo que he dicho a lo que me gusta. Claro, claro. Además, también eso a nivel de, ya no solo hablando de esa parte personal, sino a nivel de escalabilidad de un proyecto, lo que tú comentas, ¿no? Al final, el día tiene 24 horas. O sea, si tú te la pasas 10 trabajando, no puedes seguir creciendo a nivel de negocio, a no ser que lo delegues, pero claro, también si trabajas como autónomo o tienes una clínica tuya o tienes un local que requiere una inversión inicial potente, pues es difícil. Realmente, incluso ya a nivel de, ya no las horas que tiene el día, cuando tienes 7, 8 pacientes diarios, la calidad que le estás dando a esos últimos pacientes no es la misma. Al final la gente viene con sus problemas, te cuenta, etcétera, etcétera, y llega un momento en que no puedes abarcar más. Claro, 100%, sí, o sea, tanto a nivel, ya digo, personal, como a nivel de escalar tu proyecto, de lo que te decía, no, vivía bien, pero al final tienes un tope, ¿no? Sí. De tengo que hacer las cosas diferentes o no puedo seguir. Exacto, o sea que realmente decía, ya mi tope está aquí y es que a nivel físico no puedo seguir aumentando, y aunque meta equipo, tenemos que pensar que un autónomo también lleva una gestión detrás del negocio que ya no podía tampoco más. Claro, que eso también es uno de los fallos que vemos muchas veces, ¿no? Que nos creemos que solo es tratar con la gente. Exacto. Y tú puedes ser el mejor adaptado del mundo, pero si no eres capaz de llevar un negocio adelante, no vas a poder vivir de ello. O sea, hay profesionales muy buenos en lo suyo, pero muy malos emprendedores o empresarios, y todo lo contrario, hay personas que no son tan buenos en lo técnico, pero que son tan buenos en esa parte de mentalidad o a nivel de llevar una empresa, que les va muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tío, ¿cómo fue también en tu caso la transición de ser autónomo, pero no tener esa responsabilidad de tener un negocio como tal, a tener todo esto? Al principio incertidumbre, porque claro, uno está acostumbrado a captar esa clientela de manera presencial y decir, ¿cómo lo hago a nivel online cuando empiezas a saber que hay mucha competencia, que hay muchísima gente detrás, que ya lo hace muy bien? Y es esa incertidumbre de decir, ¿valdré para esto? Pero al final creo que, aunque sea con miedo, hay que hacerlo, porque si no era eso, o llegar un momento en no tener ganas de seguir trabajando en lo que me gusta. Claro, 100%. Y en toda esa transición, al inicio, ¿cómo fue un poquito esa parte del presencial al online? ¿Te formaste, diste saltos? Al principio, como todo, empezamos a copiar un poco lo que ves en redes sociales, a querer aportar muchísimo conocimiento a la persona, y al ver que sí, empezaban a entrar gente a la cuenta, pero la mayoría de la gente eran profesionales o gente que venía un poquito a ver lo que hay. Y era frustrante invertir muchísimo tiempo en generar vídeo, porque al final uno tampoco sabe cómo es esto, en generar vídeo
vídeo, en generar contenido y ver que realmente no tenía resultados. Ahí fue cuando dije, bueno, vale, quiero ver lo que hacen los demás, pero necesito a alguien que haya pasado por lo mismo y sepa cómo hay que dar ese paso. Y ahí fue cuando ya después de probar muchísimo dije, necesito a alguien detrás. Claro, 100%. O sea, al final, bueno, es lo de todo, ¿no? Es como si un paciente intenta hacerlo por su cuenta. Le puede ir bien, puede dar con la tecla, pero lo más probable es que si contratas a alguien, en este caso a un fisio, pues lo vas a sacar mucho antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué le dirías a esa persona que o que lleva tiempo intentándolo pero no lo consigue subiendo contenido, o que está ahí en esa incertidumbre de si lo hago o si no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona que nos está viendo ahora mismo, a ti? ¿Qué consejo le darías en cuanto a la iniciación? Lo que hemos dicho, que busque a alguien que ya está haciendo lo que queremos hacer y que nos va a facilitar mucho el camino. O sea, todos los errores que ha cometido esa persona va a evitar que tú lo cometas, y que al final, al principio, va a ser una inversión, pero que el resultado y el retorno va a ser mucho más rápido que haciéndolo por uno mismo, y sobre todo el tiempo. No disponemos de tiempo, y el hecho de conseguir los resultados en menos tiempo y antes merece la pena. Totalmente de acuerdo. Al final, también muchas veces lo decimos, ¿no?, con los alumnos que entran con nosotros, que al final tener una guía es un acelerador. Al final tú puedes empezar a formarte, esto es como cualquier formación, puedes empezar a buscar información, puedes hacerlo, pero te va a llevar mucho más tiempo. El hecho de que tú vas a tener que cometer todos esos errores para llegar a ese punto, pero alguien que ya los ha cometido por ti, pues te va a decir, oye, por aquí no, tira por aquí. Y eso es algo, sobre todo en la parte de contenido, ¿no? Por ejemplo, tú lo decías, me llegaban profesionales, a mí también me pasaba. Sí. Me llegaban profesionales porque yo quería contentar a esos profesionales también, porque yo lo que buscaba era que otros fisios, pues a lo mejor no pensasen, este tío que está haciendo, quería contentarlo, y me llegaban like, pero yo no vivía de eso. Entonces, ¿cuál fue ese cambio en cuanto al enfoque de tu contenido que te hizo llegar a esas personas? A ver, cuando esta persona que me ayuda me dice, tienes que cambiar el contenido y tú no tienes que dar conocimiento, sino tienes que ver el problema que tiene la persona y ofrecerle la solución, ahí es cuando cambió todo. Es más, el hecho de decir, yo soy adaptador, pero específico de hombro, yo decía al principio, no lo veo, esto no, yo quiero abarcar cada vez más porque pienso que voy a tener más clientes, pero cuando te dicen, pruébalo, y al poco tiempo ver resultados, es cuando dije, este es el camino. Totalmente, a mí me pasó. Yo me acuerdo que estábamos ahí también cuando iniciamos, y yo estaba ahí también, el hombro es algo que me llamaba la atención, pero es que crees que te estás cerrando puertas. Exacto. Y te estás abriendo muchas. Lo abres. Y al principio la gente dice, no, yo me abro y luego ya más adelante, si acaso, me nicho un poquito más. Y cuando puedes hacer también todo lo contrario, es nicharte. Y yo ahora mismo, por ejemplo, acabo de abrir mi nicho. Yo me dedicaba solo a dolor lumbar y ahora me dedico a un abanico más amplio de problemas de columna. Tengo cervical, tengo escoliosis, tengo dorsal, tengo un poco de todo. Entonces yo creo que ese es el punto de ponernos en el punto de vista de la persona que nos está viendo. Exacto. Y no en nuestro punto. O sea, al final es eso, ponte tú en que vas a contratar a alguien. Es que claro, yo llegué a un momento en que publicaba algo de rodilla, me entraba gente de rodilla. Publicaba algo de hombro, me entraba gente de hombro y se me iba la persona de rodilla. Nunca llegaba a tener ese avatar o esa persona, ese cliente potencial dentro de mi cuenta para ir poco a poco calentándolo. Sí, y además creo que también algo pasa desde el punto de vista del profesional, de nosotros mismos, que decimos, a lo mejor no soy lo suficientemente bueno en algo como para trabajarlo, pero claro, si nos ponemos a pensar y dices, es que si me paso un año como llevas tú tratando solo hombros, voy a ser una máquina. Esto es lo que haces. Al final lo que se trata de eso, en lo que haces, el cuerpo humano al final es muy muy complejo, y si quieres ser bueno en algo tienes que dedicarte a eso al 100%. Sí, totalmente, tío. En ese momento que cuanto más veas, más errores cometas con esa persona, más vas a mejorar, más vas a evitar esos errores en el futuro, y ahora mismo pues seguro que te lleva la mitad de tiempo también el trabajo y tienes el doble de resultados que al inicio. Ya cuando entra la gente, incluso ya la guía la tengo hacia la persona, claro. Y simplemente es cambiar pocas cosas. Toda la formación que tengo ya es especializado en eso y tal, entonces claro, merece la pena. ¿Y cómo, o sea, ya hemos empezado en cómo entraste, una vez que eso fue avanzando, cuáles fueron los pasos, cómo fue la cosa? ¿Empezaste a coger tus primeros pacientes, empezaste a facturar un poco más del online y vas dejando poco a poco el presencial? ¿Cómo fue esa transición? O sea, realmente, claro, ahí tienes que buscar ese equilibrio entre, claro, tenemos que vivir, requiere una inversión, entonces poco a poco intenté ciertos pacientes que ya tenía, que yo veía cualificado para pasar al online, empecé a pasarlo al online. Poco a poco fui cogiendo clientes de manera online y poco a poco fui quitándome pacientes de manera presencial hasta llegar ahora que no tengo ningún paciente presencial. Claro. Y también, justo hablando de eso, de cuando estabas en esa parte, en ese equilibrio de la balanza, online y presencial, tú desde dentro, y cómo lo ves ahora, cómo lo vivías en cuanto a, muchas veces tenemos ese miedo de decir, es que en online no vamos a tener los mismos resultados. ¿Cuál es tu experiencia? Es que, claro, ahí está el momento de decir en qué momento o cuál es el límite para decir, ya tengo que empezar a vivir solo del online y dejar ya el presencial. Es un momento difícil e incertidumbre, ¿vale? Porque al final tienes que ir también compaginando uno y otro, pero llega un momento en que cuando vas viendo color al online,
es cuando dices, si me quito ya el presencial voy a tener todavía más tiempo para poder ya que ese servicio online crezca exponencialmente. Claro, claro. O sea, al final esto lleva tiempo porque es dedicar tiempo a tratar a tus pacientes y dedicar tiempo a tu negocio, al igual que en todos lados. Pero claro, yo también lo noté cuando te quitas también ese ruido mental de estar ahí en esa incertidumbre y te enfocas en tu proyecto, despegas a otro rollo. Ese es el momento, yo creo que todos pasamos por ahí de decir, ahora es el momento de decir, lo dejo todo y es cuando empieza. Pero al final es eso, ¿no? La vida son decisiones. Al igual que diste el paso de subir ese primer vídeo, vas a llegar a ese momento en el que tengas que... Yo siempre hago una cosa que sí puedo ayudar, siempre me he dicho, ¿qué harías si no tuvieses miedo? Ya. Es verdad que está el miedo siempre ahí, pero el miedo es un sistema de protección que tenemos, pero mi pensamiento es, ¿qué harías si no tuvieses miedo? Y es lo que hice. Totalmente. Y de hecho yo muchas veces cuando pasé por esa fase dije, hostia, tío, ¿qué me daría más miedo? ¿O de qué me arrepentiría más? Exacto. ¿De intentarlo y fallar o de quedarme con el y si Exacto. lo hubiese hecho? ¿Y si tal? Y estaría dándole Exacto, vueltas. he estado muchos años de mi vida pensando easy, y te das cuenta que cuando quitas ese easy y lo pruebas, todo sale. Claro. Y hablando de todo esto también, Raúl, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a los resultados que tienen tus clientes o tus pacientes con todo esto? Aquí es un punto muy bueno porque la gente puede pensar que el presencial es mucho mejor, pero claro, cuando tú a nivel presencial no tienes tiempo para llevar un control no solo de la sección de la persona, sino llevar un control de todo lo que hace esa persona día tras día, es cuando he visto, incluso las personas que he tenido de presencial al online, que el resultado es mucho mejor. O sea, la persona no tiene que esperar de una semana para otra para preguntarme cualquier duda, para ver si tenemos que modificar algo. Claro. El resultado, aunque parezca que la persona no lo ve, es mucho más rápido y el aprendizaje que tiene la persona y la autonomía que tiene la persona es mucho mejor. Claro, al final yo siempre digo que depende del contexto de cada persona. Sí. Al igual que hay personas que no valen para un tratamiento presencial a nivel de camilla, hay personas que son súper deportistas, que quieren un activo, y lo mismo ocurre al contrario, hay personas que el tratamiento online no es el primero de su elección, y yo soy el primero que se lo dice a mis pacientes, si yo veo un perfil que no es el mío, pues ya está. ¿Qué es lo bueno también del tema online? Que podemos seleccionar muy bien y segmentar a qué personas nos dirigimos. Exacto. En concreto, ¿no? Entonces, ¿cuál es también tu experiencia en ese sentido de trabajar con personas que realmente no disfrutan de lo que hacen? Ahora mismo que todas las personas que te llegan en tu caso son personas que quieren entrenar, que tienen esa ganas. ¿Cómo lo notas tú a nivel de...? Realmente mucha de la gente que viene presencial simplemente es porque tiene un problema, pero realmente no tiene ese compromiso, simplemente vienen a la clínica porque tienen ya ese compromiso contigo. La persona que empieza online tiene un compromiso consigo mismo y tú marcas unas pautas y va a cumplir esas pautas. Va a cumplir al 100% porque tiene un problema y va a ir a solucionarlo. Vale, y Raúl, tío, también con todos esos inicios, ¿cómo fueron los primeros vídeos? Ese miedo a exponerte a qué va a pensar mi colega, qué va a pensar mi compañero de trabajo, mis familiares, de todo lo que subo. ¿Cómo trabajaste? Yo creo que hemos hablado antes del miedo a ese salto del presencial online y creo que lo que más miedo me dio fue el exponerme en redes sociales, el grabarme vídeos, etcétera, y sobre todo el miedo a la crítica o el miedo a que todo el tema de hater y tal. Pero te das cuenta que cuando empiezas no es tanto, ¿vale? Que al final no tienes esas críticas que podemos pensar y que al final estás llegando a muchísimas partes del mundo y que estás ampliando un mercado enorme. La verdad que mis primeros vídeos eran desastrosos, de grabarlo 40.000 veces, etcétera, pero al final es un miedo que hay que superar. Y una vez que se supera... Claro, yo siempre se lo digo a los alumnos que también están en ese punto de joder, es que me da mucho miedo, es que no comunico bien, es que no... Y yo siempre le digo lo mismo. Te has sacado una carrera, te has sacado estudio, te has sacado una formación. Eso sí que es difícil. O sea, ¿de verdad crees que si te grabas grabando poco a poco no vas a mejorar esa comunicación, no vas a perder el miedo? O sea, al final, tú ves mi primer vídeo, es lamentable. Sí. Grabo al hablar, fatal editado, con la calidad malísima, pero al final te pones y se mejora, ¿no? Y aparte te das cuenta muchas veces que ese miedo que has dicho de familiares y tal, cuando te dan un feedback positivo, porque muchas veces pensamos en todo lo negativo, nos dan un feedback positivo y dices, claro, algo. Claro, o sea, al final eso, son más los miedos que nosotros nos ponemos y esas creencias que realmente luego como... Y las comparaciones que tenemos, claro, vemos a referentes que llevan muchísimos años en esto, pero es que si nos ponemos a ver los vídeos de esos referentes cuando empezaron, claro, todos empezamos por ahí. Y justo hablando de eso también, algo que se me ha venido, que creo que es súper importante, el síndrome del impostor. ¿Cómo fue ese momento en el que tú decías, buah,
¿valdré para esto? ¿Y si no tengo lo suficiente conocimiento? ¿Y si no puedo ayudar a las personas? Y Vale. realmente, ¿cómo van esas personas? Realmente, claro, venimos de síndrome del impostor porque nos comparamos con nuestros referentes, pero nosotros no tenemos que hablar para nuestros referentes. Al final tenemos que hablar para la persona a la que vamos a ayudar. Y realmente ya sabiendo más que esa persona, no hace falta más, ni hay que hablar de manera técnica, ni hay que exponer cosas muy complejas ni nada. Entonces es un miedo que pasamos todo, Claro. pero creo que hay que cambiar el chip. Claro, es lo mismo que hablábamos antes, al final porque lo vemos desde nuestra perspectiva y no desde la persona que nos está viendo. O sea, a lo mejor si no puedes ayudar al 100% de la población, podrás ayudar a un 95%, porque la mayoría de la población está a un nivel de conocimiento muy por debajo del tuyo. Sería muy egoísta no ayudar a ese. Y después que incluso tenemos que tomarlo como cuando hablamos con nuestros pacientes de manera presencial, que no le hablamos ni de manera técnica, incluso esa persona nos escucha y tal, es igual. Claro, sí, porque siempre lo veo mucho que es que necesito formarme más, necesito esto más, y lo que necesitas es dar el paso, lanzarte y vas a mejorar por el camino, ¿no? Porque mientras te sigas formando y no des el paso, van a venir 10 detrás tuyos que van a dar el paso y te van a adelantar. Claro, y para mí el consejo siempre es empieza ahora, porque Empieza ahora. yo no sé tú, pero yo lo único que me arrepiento es de no haber empezado cuando estaba en la carrera. Tío. Exacto. Por ese miedo, yo esto lo tenía en la cabeza, pero no daba el paso por el... Siempre estás pensando, bueno, cuando llega esto, cuando perfecciones esto y tal, y al final siempre, o sea, nunca va a llegar ese momento y el mejor momento es ahora. Claro, de hecho al final yo siempre también hablo mucho de, oye, hay muchas habilidades transversales que puedes ir trabajando durante el proceso. Es que lo que hemos hablado no es solo ser fisioterapeuta o redactador, es ser un empresario, tener un negocio. Entonces si vas mejorando habilidades de comunicación, de marketing, de contenido, de expresarte en redes, de edición, si mejoras todo eso tienes mucho por adelantado. Así es que la mejor manera de aprender es ponerse delante de una cámara, es estar delante de una cámara horas y horas y horas. Totalmente. Perfecto, Raúl. Y ya para terminar esto, y por último, quería hablar también sobre el futuro de la redactación online o la fisioterapia. ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento crees que está esto? ¿A qué dirección nos dirigimos? ¿Y crees que es un buen momento para iniciarse en esto? ¿O por el contrario, crees que está muy masificado? ¿Que no? Mira, realmente ya visto desde mi perspectiva, has hablado de futuro, pero realmente no es el futuro, creo que es el presente. Tema de entrenamiento de otros nichos tipo pérdida de peso, ya llevan años de ventaja con respecto a esto. Y ahora creo que es el momento, porque realmente no hay una competencia muy grande a nivel de fisioterapia, de readaptación, y creo que ahora es el momento de empezar. O sea, el que empiece ahora va a llevar mucho tiempo de ventaja con el que empiece dentro de un mes, no te digo de años, dentro de un mes o semanas. Claro, al final cuando tú dentro del mundo online, del entrenamiento, del rendimiento, de la pérdida de peso, de los cambios físicos, echas un vistazo de quiénes son los que están más arriba, son los que llevan más tiempo, son los que estaban ahí desde el inicio y tienen una autoridad que no se construye en un año. Y sobre todo con lo que hemos hablado, todos esos errores que les llevan a estar ahí arriba. Y luego, si te fijas, es que pasa algo muy curioso en la parte de la adaptación, de las lesiones, del dolor. Los propios entrenadores, cuando ya están masificados, se han ido abriendo a esos mercados que los deberíamos ocupar nosotros y no lo hemos ocupado por tontos. El mundo de las lesiones, lo que está más masificado ahora son entrenadores que llevan el tema de lesiones, pero no hay fisioterapia online todavía. Hay 4 o 5 referentes, pero no hay ese mercado que creo que está por explotar y que todavía no hay competencia. Ahora es el momento. 100% de acuerdo. Y para mí el punto es, el mejor momento es ahora. O sea, el mejor momento fue hace un año. Ya. El segundo va a ser ayer. Y el tercero es ahora y si no mañana. Pero dentro de unos años esto va a estar seguramente bastante más complicado a nivel de... Y más cuando estamos saliendo que cada vez de la carrera de fisioterapia están saliendo más gente con este tipo de enfoque a través del ejercicio terapéutico y menos camilla. De hecho, tú lo has visto al igual que yo también. Nos llega mucha gente que todavía no ha terminado la carrera y ya sabe que quiere hacer la fisioterapia online. O sea, para mí eso es brutal y me parece increíble porque yo estaba ahí, pero cuando yo empecé no había nadie, o yo por lo menos no conocía a nadie en la fisioterapia online y por eso tenías ese miedo. Pero ahora que puedes tener una guía de esto, para mí es un error. Si lo tienes, o sea, si sabes que vas a empezar en algún momento, más temprano que tarde. Empezar ahora, claro. Empezar ahora. Entonces yo creo que ese es el mejor momento. Entonces, en general, y por último, Raúl, un consejo que le darías a esa persona si tuvieses que darle una sola cosa para esa persona que no sabe si iniciar en la fisioterapia online o que está iniciándolo pero con ese miedo de que no consigue vivir de esto o lo que sea, ¿qué le dirías a esa gente? Aquí 2 consejos. El primero, que empiece ahora, y el segundo, que empiece o que busque a alguien que le ayude a llevar todo ese proceso desde cero. Creo que si alguien te ayuda desde cero, porque al final yo tuve que desaprender para volver a aprender, pero si empiezas desde ya con alguien que le ayude desde cero, va a ser exponencial el crecimiento. Y justo también, Raúl, con esa parte que comentabas de poder guiar a las personas, también decirle a esas personas que nos están viendo ahora mismo en este vídeo que si os sentís identificados con esto, queréis empezar vuestro propio proyecto de fisioterapia online, de readaptación online,
pero no sabéis cómo dar esos primeros pasos, o si ya habéis empezado, como le pasaba a Raúl, subís contenido y no conseguís pacientes y no sabéis si esto es para vosotros o no, deciros que nosotros estamos ofreciendo actualmente una semana de implementación, ¿vale? Que es una semana donde os vamos a acompañar paso a paso para guiaros en todo el proceso, tal y como lo hemos hecho nosotros cuando empezamos, para que veáis si realmente podemos ayudar y consigáis esas primeras victorias, para que realmente veáis que se puede llegar a vivir de esto. Así que si os sentís identificados y estáis en esa situación, en la descripción de este vídeo tenéis un link para que vayáis, lo veáis y veáis si esto es para vosotros. Así que nada, Raúl, tío, encantado de tenerte por aquí. Esta entrevista creo que de corazón le ha podido servir a muchas personas que se hayan sentido identificados, y con todo esto, si podemos ayudar.